Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. El próximo video que verán a continuación, fue realizado para el concurso hecho por Nicolás Loquendero. Es una creepypasta que fue escrita y editada por mi persona. También doy mención a Irregular Hawks, debido a que, él fue el responsable de todos los sprites que se presentarán en este video. De verdad, muchas gracias. Bueno pues, sin más dilación, les presento... Princess Secret. En el inmenso y profundo Internet se pueden encontrar verdaderas joyitas audiovisuales, completamente desconocidas a los ojos de la sociedad. En mi caso, siendo un friki, me pasaba horas nadando en ese gigante mar de room hacks y juegos indie, por llamarlos de algún modo, sin mencionar que me encantaba probar aquellas reinterpretaciones de supuestos juegos embrujados, ya sea un más actual Valle Verde o yendo un poco más al pasado con el clásico Ladder of Oblivion. Y sé lo que estarán pensando, así que anteponiéndome a sus comentarios sarcásticos y burlistas, sé perfectamente bien que son tan solo historias falsas, como cualquier otro creepypasta de hecho. No obstante, no quito lo entretenido que me es jugar a esas recreaciones realizadas por los fans más empedernidos a dichas historias. Se puede apreciar el cariño con el que hacen dichos room hacks o videojuegos, aunque obviamente hay pequeñas excepciones simplemente desastrosas, que al final, solo producen comedia involuntaria, pero siento que me estoy yendo por las ramas. Me he dado a la tarea de escribir este documento para así, poder narrar y relatar mi experiencia con un infame room hack del tan conocido The Legend of Zelda, A Link to the Past. Y antes de que lo piensen, no tiene nada que ver con la entrega desarrollada por Nintendo, de hecho, no tiene ninguna relación con la historia de esta, solo sé que es un room hack de ese videojuego ya que tiene la misma interfaz, solo se removieron y cambiaron los sprites, también la historia es completamente distinta. Capítulo 1. El room hack. Era 6 de enero del presente año, aproximadamente a las 10 am. Acababa de llegar a mi casa después de una fiesta la noche anterior. Y hago paréntesis aquí para mencionar que tengo un pequeño problema con el alcohol y sustancias ilícitas. No me malinterpreten, no soy un adicto. Solamente tiendo a cometer estupideces cuando ando bajo los efectos del alcohol. Lo sé, es muy común. Sin embargo, no lo es el hecho de meterme en problemas cada vez que planeo una reunión con mis amigos. De hecho, el mes pasado fui detenido, ya que se me consideró sospechoso de un crimen el cual no contaré por respeto a mi privacidad. Pero como podrán imaginar, me liberaron unas pocas horas después. Volviendo al principio, decidí ir a la PC de mi sala para jugar un rato. Estuve horas indagando en cientos de foros, observando si había algún room hack que se viera prometedor. Cabe mencionar que no encontré ni un solo juego que estuviera al nivel de mis estándares. Luego de buscar exhaustivamente y dar por fracasada aquella pequeña búsqueda, aparté la mirada del monitor, para así, fijar mi vista hacia la absoluta nada. Mientras seguía sentado al frente del ordenador, me encontraba tan concentrado mirando al vacío, que, al escuchar el sonido de notificación que salía de la PC, no pude evitar dar un diminuto salto de asombro. Por instinto, dirigí mi vista nuevamente a la pantalla, para darme cuenta que recibí un correo electrónico. Al ver eso puse una cara de disgusto, pensando que no era algo importante, y tan solo fuese spam que se coló a la bandeja principal. Pero coloqué mi vista sobre aquella dirección la cual me había enviado el mensaje. Dicha dirección era yo soy su 328494@gmail.com. Miré extrañado aquel nombre, e incluso recuerdo haber soltado una pequeña risita tonta. Leído lo anterior, decidí ver qué citaba aquella dirección. Al darle un clic, sentí unas inmensas ganas de vomitar, producto del alcohol que ingerí anoche. Acto seguido fui corriendo apresurado al baño. Luego de unos cuantos minutos, de estar frente al retrete vomitando y repetir en mi mente una y otra vez que no volvería a tomar de más,
Sentado en el piso con el cabizbajo, me acordé de aquel correo. Con dificultad me puse de pie, y tambaleé un poco mientras volvía al ordenador, para así despejar un poco la mente. Cuando mis ojos fijaron su atención en el monitor pude ver un pequeño párrafo, en el cual pude leer lo siguiente. Buenos días querido señor Robert, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Esperemos que bien. Le hago llegar este mensaje a su correo para dejarle adjunto uno de los muchos videojuegos que tanto le encantan, y así, mientras juegue plácidamente recuerde lo mierda de persona que es usted y sus allegados. Le deseo un feliz fin de semana. Atentamente, Anónimo. Está de más decir que quedé sorprendentemente confundido, y seguido de eso me vinieron una avalancha de preguntas. ¿Quién es este sujeto? ¿Cómo sabe mi nombre? Pero mis dudas fueron interrumpidas al bajar la mirada para ver el archivo adjunto y poder leer. Princess Secret. Lentamente me senté enfrente del monitor. Y luego de asimilar un poco lo antes visto, abrí mis emuladores para ver de qué consola era este ROM hack. Y al accionar en el archivo un poco dudoso con el emulador de SNES, observé cómo se reproducía. Mis oídos captaron un sonido familiar. No había duda, era la nostálgica intro de Zelda, A Link to the Past. Sin embargo no se veía la Trifuerza por ninguna parte. Rápidamente presioné el botón de reset a ver si así daba solución a este problema. Se volvió a escuchar la melodía pero, nada. Seguía sin aparecer el famoso símbolo que caracteriza a la saga. Lo dejé pasar para ver si así podría suceder algo más. Para mi buena, o mejor dicho mala suerte fue así. Se podía visualizar la mítica intro épica del juego antes dicho, pero, con un cambio. En el título no se apreciaba el nombre de este. En su lugar podía ver uno diferente, el cual era Princess Secret, con letras negras y bordes rojos. Sonreí un poco, al pensar que podía jugar un ROM completamente nuevo, ya que nunca llegué a escuchar alguna mención sobre este juego. Y ahora que lo menciono, ya veo por qué nunca llegué a escuchar de dicho título. Aprecié un poco más la pantalla de inicio, para ver si había algún tipo de información. Sin embargo no encontré ningún indicio de quién pudo haber creado este hack, pero sí un diminuto texto en la parte inferior derecha que decía, Killer. Recuerdo haber levantado una ceja al leer eso, y sin nada más que ver, presione Start. Lo que vi a continuación fue la pantalla de selección de partida, pero lo que llamaba más la atención era que solo había una ranura la cual tenía por nombre, Pecador. A este punto, ya me empezaba a exaltar un poco. No obstante lo peor estaba por venir. Capítulo 2. El castillo de cristal. Decidí iniciar la partida. Al hacer esto esperaba alguna cinemática, para dar un poco de contexto al juego, o al menos que empezara como la entrega original, nada más alejado de la realidad, ya que el juego daba inicio en el castillo de Hyrule, el cual se llamaba Castillo de Cristal en esta versión. La cámara aérea se movía de abajo hacia arriba, mostrando una serie de NPCs. Habían demasiados, haciendo creer que estaban en algún tipo de fiesta. Pude visualizar una gran variedad de sprites, en los que se encontraban los que yo llamé aldeanos, y por otro lado, los caballeros. Nota: todos los sprites que vi eran totalmente nuevos. No eran los mismos del juego original. La cámara se seguía moviendo, y me hizo percatarme de lo grande que era el castillo a comparación del primer diseño. La cámara se detuvo al llegar al trono donde se encontraban un sprite de una chica, y otro de un señor de la tercera edad. Rápidamente pensé que eran Zelda y el rey de Hyrule, aunque era de suponer que tendrían nombres diferentes, y vi que mi suposición era correcta, al ver que apareció un globo de texto citando lo siguiente: el rey H, la princesa Azúcar. Nombres muy estúpidos y simples a mi parecer. Seguidamente apareció en escena un nuevo sprite un poco raro. Se veía de espaldas así que no pude distinguir quién era o quién reemplazaba. Nuevamente apareció un globo de texto, en el cual pude leer el nombre, Mr. K. Claramente me quedé un poco perdido al ver ese pequeño diálogo, y especulé que tal vez era mi personaje, pero, de ser así, se debería llamar Pecador. No le di muchas vueltas al asunto, ya que pensé que el room estaba hecho así a propósito.
y como las veces anteriores apareció un nuevo globo de texto el cual decía: Mr. K, valiente caballero, le encargo a usted, mi hija, la princesa Azúcar, para que la cuide Cianes. Fruncí la cara, después de recitar ese texto tan empalagoso en mi mente. Pero coloqué mi atención en la pantalla, al ver que el caballero se daba la vuelta y levantaba su espada. Y ahí, más tarde que nunca, entendí que ese era el reemplazo de Link. Realizaba la misma pose que hacía el pequeño duende cada vez que completaba una mazmorra. Pude percatarme mejor de su apariencia de frente. Tenía un cabello color castaño en vez del tan criticado color rosa, y vestía una túnica negra. Ya para terminar la escena, apareció un último globo de texto que decía: de acuerdo. Y de la nada la pantalla se volvió negra. Por un momento me asusté, ya que pensaba que el juego se había crasheado, debido a que duró unos cuantos segundos para volver a mostrar algo en pantalla. Lo que pude ver fue a la princesa en un fondo negro y con un texto arriba de ella, en el cual se podía leer: sé tu secreto, sucio bastardo. Inconscientemente dije: wow, en un tono de voz bajo, ya que no me esperaba que se utilizaran palabras malsonantes. Y si se lo preguntan, lo antes mencionado duró unos 10 segundos en pantalla antes de desaparecer. Luego, obscuridad absoluta, para así dar comienzo al gameplay, el cual, si me permiten explicar, era desastroso, debido a que los controles respondían tarde, y algunos sprites se bugueaban. Igualmente eso es irrelevante. Pero, aquello que sí llamó completamente mi atención fue que, al empezar a jugar, inició en donde se había quedado. Sin embargo, solo el rey se encontraba sentado. No había ningún rastro de la princesa. En ese momento por alguna razón pensé que tendría que buscarla en alguna parte del castillo. Empecé a buscar por todas partes con un poco de dificultad, debido a los susodichos errores. Y aquí hago un pequeño corte para desahogar la decepción que fue el castillo para mi persona. ¿Recuerdan que mencioné que el castillo era mucho más grande que el original por dentro? Bueno, sí que lo es, y por mucho. Sin embargo, estaba completamente vacío. Solo se podía observar uno que otro jarrón el cual podías destruir, pero nada más allá de eso. Estuve explorando aquel vacío castillo por aproximadamente unos 10 minutos, hasta que por fruto de la casualidad, accioné para levantar un jarrón, y claramente se podía visualizar un agujero, de esos que se podían encontrar en el juego. Sin más opción me tiré en aquel hoyo, y fui recibido por aquella habitación secreta en la versión original. Ya saben, la habitación donde se encontraban un par de rupias y un letrero el cual contenía el nombre de algún sujeto. Bueno, las rupias seguían estando allí. Sin embargo, esto no aplicaba para el letrero, el cual fue removido, y en su lugar había un cofre. Me empecé a mover por la sala. Recogí las rupias primero, y luego abrí el cofre el cual contenía un mapa, para que después se abriera un globo de texto, en el cual ponía: trozo de periódico. Ya bastante confundido, pero con cierta curiosidad, presioné el botón de Start. Nota: hasta este punto yo no había abierto el inventario, y me llevé una sorpresa al darme cuenta que no había cambiado en lo absoluto. Era el mismo, salvo los ropajes y el arma que portaba mi personaje. Debajo de la espada no se encontraba ningún texto, y como era de esperarse, abajo del ropaje se podía leer: túnica de cuero negra. Pero lo que realmente importaba era el mapa, o más bien trozo de periódico. Coloqué el indicador sobre dicho papel para seguidamente presionar el botón de B. Apareció una pequeña explicación del objeto, y decía lo siguiente: trozo de periódico. Sé que fuiste tú, sucio asesino. Si antes estaba confundido, ahora estaba empezando a incomodarme. No obstante, me emocioné al pensar que sería uno de los muchos rooms con temática de terror. Sin pensar mucho en lo antes leído, cerré el inventario, para seguidamente salir de la habitación. Y en ese momento la pude ver. Era la princesa, pero su sprite era totalmente grisáceo, y solo hizo presencia unos segundos antes de que yo saliera totalmente de la habitación, para luego aparecer afuera del castillo. Y pensando que ya no podía entrar más ahí, decidí emprender hacia la aldea. Capítulo 3. La aldea.
Hasta este punto, no podría adivinar que me aguardaría este peculiar room. Me encontraba caminando con dificultad a lo que yo pensé que era Kakariko. Mi camino se vio repentinamente perturbado, al ver que dos nuevos personajes aparecían a las espaldas de mi avatar. Pude observar cómo se acercaban, hasta estar a los lados de Mr. K. Pero, no pasó nada. No hubo globo de texto, o algún mensaje para dar contexto a la situación. Simplemente se quedaron inertes, a mis costados. Presioné la flecha izquierda para seguir caminando, y para mi sorpresa, empecé a andar. Los NPCs que aparecieron anteriormente, me seguían. Por un momento di una mísera sonrisa pensando, como en Final Fantasy. Cabe mencionar que, a este momento del relato, empecé a sentir una cierta incomodidad. No por el juego, más bien, dentro de mi apartamento. Esa extraña sensación de ser constantemente observado. No obstante, me calmé al pensar que era el vecino que se encontraba en la azotea que compartíamos. Me había dado varios sustos un tiempo atrás. Pero regresando con el juego, al llegar a la aldea, y seguidamente entrar en esta, fui sorprendido por un texto, al puro estilo de Ocarina of Time, que decía, la aldea. Nombre muy incompleto si me permiten decir, y al desaparecer el mensaje pude visualizar lo que yo pensé, era un aldeano. Me le acerqué para luego presionar a ver si tenía algo interesante que decirme, y lo que pude leer fue cuanto menos extraño. Al aparecer el cuadro de texto, en él pude ver lo siguiente. Toma, una red para atrapar pequeñas hadas. La necesitarás muy pronto. A continuación Mr. K hizo la típica animación de haber obtenido algún objeto. Y después, pensando que me diría algo distinto, presioné de vuelta el botón A, para ser sorprendido por un globo de texto totalmente lleno, con una sola palabra, la cual era, Killer. He de admitir, que me sentía un poco irritado al repasar dicho escrito, ya que personalmente, me agravia que me llamen así. Yo no soy ningún asesino, pero estoy divagando. Me aparté lentamente de aquel aldeano, para encontrarme nuevamente con un NPC. La diferencia era que este era el sprite de una mujer. Para intentar relegar lo que pasó con aquel aldeano, presioné A para poder hablar con esta mujer, y me dijo lo siguiente. Hola, toma esta botella, para guardar hadas. Para posteriormente recibir la botella con la clásica animación. Pulsé inconscientemente de nuevo el botón A, y ocurrió lo mismo que con el aldeano. Un globo de texto lleno, con esa palabra, Killer. A estas alturas, comencé a cabrearme. Se estarán preguntando, ¿por qué reaccioné de esa manera? Tan solo por leer ese comentario en un juego. Esa es la razón, que esto no es un maldito juego. El mes pasado fui detenido por ser sospechoso de un asesinato, sí, aquel crimen que dije que no tenía relevancia al empezar el documento. Me llevaron detenido ya que fui encontrado en la escena del crimen, la cual era una discoteca. Un hombre transgénero fue encontrado muerto en el baño de mujeres por su hermana menor. Se encontraron hematomas por todo su cuerpo, y para terminar, poseía una apuñalada en la ingle. Se me acusó debido a que su hermana afirmaba que había estado platicando con él unos minutos antes del incidente. También estaba posicionado técnicamente al lado de los baños, pero si me preguntan a mí, no sé absolutamente nada, estaba completamente drogado para ese punto, solo sé que me encontraba esperando a unos colegas que entraron con unas chicas para, bueno, ya saben. Y repentinamente vi llegar a dos sujetos, los cuales me tomaron fuertemente las muñecas. Rápidamente fui esposado, yo todavía alucinado, quedé un poco perplejo al ser llevado por esos hombres uniformados, y mientras me llevaban en la patrulla, pude llegar a escuchar a una joven decir con voz baja, yo lo vi, él fue el asesino. Tras escuchar eso abrí mis ojos como platos y empecé a gritar, asesino. Yo no hice nada. Tras ser salvajemente inmerso en la patrulla, no tengo ningún recuerdo hasta la mañana siguiente antes de mi liberación. Tras ese acontecimiento los periódicos dictaban aquel infame caso, y se me mencionó a mí, Robert White, como posible sospechoso. Está de sobra decir que ese chisme dio vueltas por toda la ciudad, hasta llegar a los oídos de mi jefe, para posteriormente despedirme. Esa es la razón por la cual me exalté de más al leer ese diálogo repetidas veces. Luego de hablar con la mujer, no volví a ver a ningún NPC por los alrededores.
Entonces tomé la iniciativa de entrar a una de las numerosas casas, acompañado de mis compañeros. Al entrar, no pude observar algo medianamente interesante. Eran los mismos interiores del juego original, a excepción del tan sonado cuadro de Mario Bros, que por el contrario, era un marco de la princesa. Revisé en otras viviendas, pero el resultado fue el mismo. Había inspeccionado en su totalidad la aldea, así que abrí el mapa. Sin embargo, estaba cubierto casi por completo de nubes, salvo el castillo, la aldea y los bosques perdidos. Capítulo 4. El bosque. Al ver el mapa, y delimitar mi vista al bosque, recuerdo que un escalofrío recorría mi espalda. Era esa sensación otra vez, sin embargo, era mucho más fuerte que antes. Se sentía como si hubiese otra persona detrás de mí. Con un poco de miedo giré mi cabeza para ver qué se encontraba allí atrás. Y no pude divisar nada por medio de la iluminada sala. Volví mis ojos a la pantalla. Estaba empezando a temblar. Sin ninguna otra opción, entré en los bosques perdidos. Solo nos separaba una pequeña fila de pasto. No presentaba ningún inconveniente, así que accioné el botón de atacar para poder avanzar hacia el susodicho arboledo. Y para sorpresa de nadie, el bosque no había cambiado nada estéticamente hablando. Solo que el escenario se veía un poco más oscuro. Y al llegar donde se suponía que estaba el bandido, pude percatarme de un sprite tirado en el suelo. Estaba encima de un charco rojo, lo que supuse era sangre. Al caminar a través del tronco y llegar con el NPC, me percaté que mis compañeros no estaban. No le di mucho interés ya que no habían hecho absolutamente nada en todo el tiempo que estuve con ellos. Fue entonces donde me acerqué al individuo y pulsé en botón A, para después ser deslumbrado con un globo de texto que decía: me duele. Me duele demasiado. Oh. ¿Qué tenemos aquí? Al famoso señor asesino. Nuevamente hice un gesto de enojo, pero mi pequeño berrinche se vio interrumpido, debido a que el NPC se levantó, y dio lo que yo presumí fue un grito. Reconozco que me asusté al escuchar aquel chirriante sonido. Me hizo recordar al grito que hacía un Pokémon en el rojo original. Si mal no recuerdo, creo que era Charmander. A continuación observé cómo empezaba a dañarse lentamente su sprite. Era una bola de bugs. Era similar o igual a mi signo. Llegado a ese momento, estaba más alterado que asustado, y me pregunté repetidas veces: ¿qué significa esto? ¿Acaso el creador sabía sobre mi arresto? Si esto era verdad, entonces alguien desconocido me estaba acosando. No obstante, no puedo tomar esa conclusión tan a la ligera. Tal vez es una coincidencia, tal vez todo está en mi cabeza, y solamente estaba teniendo un episodio de psicosis. Y luego de calmarme, tomé el teclado de vuelta, para intentar terminar este curioso hack. Caminé por todo el bosque, sin encontrar nada interesante. Salvo aquellos molestos cuervos que me golpearon repetidas veces hasta dejarme con tan solo medio corazón. En ese momento me quejé, por no haber conseguido ni una sola hada. Pasé con sumo cuidado por el último trazo del bosque, hasta llegar al pedestal donde posaba la espada maestra. Pero, la espada no se encontraba descansando ahí. En su lugar estaba, la princesa. Me quedé un poco sorprendido, ya que por un momento me olvidé completamente de su existencia. Me encontraba, por así decirlo, sorprendido. E incluso, recuerdo murmurar algo como: ya te encontré, hija de perra. Sin titubear me le acerqué poco a poco. Y cuando me puse enfrente, no pasó nada. Sentí una gran decepción por esa reacción. Eso fue hasta que, por intuición, rápidamente presioné A. Y ahí estaba, el último globo de texto, el cual al leerlo, removió todas aquellas preguntas. Lo que contenía aquel escrito era: ¿se acuerda de mí, señor R? Ya estaba bastante asustado, pero naturalmente, apareció otro texto en pantalla. Mírame, ya soy una princesa. Me veo hermosa, ¿no lo cree? Mi pulso aumentó enloquecidamente. Me encontraba entre el horror y la rabia. Estaba reviviendo ese morboso episodio donde mi vida personal se fue al carajo. Por otro lado, me percaté que mis teorías eran ciertas. Alguien me estaba acosando. ¿Cómo sabía que acostumbraba a jugar Room Hacks? Lo primero que hice fue revisar la misma PC.
para ver si había algo y bingo. Había una USB, la cual claramente no era mía. Ahora estaba aterrorizado. ¿Cómo carajos ese sujeto pudo entrar a mi casa? Me puse de pie nuevamente y al ver la pantalla vi un último texto. Usted me mató. Pero no se preocupe. Su secreto está a salvo conmigo. Lo acompañaré el resto de su vida. Seguido de eso, se volvió a escuchar el mismo chirrido de antes, y luego... negro, el juego se había congelado. Después de eso, fui al baño a vomitar. Tengo la sensación de haberme desmayado, ya que, recuerdo despertar con un inmenso dolor de cuello en el helado piso del baño. Asomé mi cara por la puerta para ver mi ordenador, solo para percatarme de que había alguien sentado ahí. Instintivamente aparté la vista para que no notara mi presencia. Luego de unos minutos que en ese momento se me pasaban como horas, escuché cómo se iba lentamente, y continuamente se escucharon las oxidadas bisagras cerrándose. Acto seguido, como cualquier persona con un poco de raciocinio, tomé mi celular y marqué a las autoridades. En unos minutos ya estaban inspeccionando todo mi apartamento. Desafortunadamente no se encontró nada, ni una pista, o huellas. Ese bastardo fue muy minucioso con lo que hacía. Después de una ajetreada charla con los policías, me dijeron que estarían al pendiente de la situación. Sí, claro. No había vuelto a tocar mi PC hasta la mañana siguiente, y pude notar que seguía encendida. Decidí iniciar sesión en ella para ver si el bastardo no había dejado algo. Y sí que lo hizo. Vi que dejó una ventana de bloque abierta. Sentí un nudo en el estómago al ver ese pequeño enunciado que había dejado escrito. Decía: espero que le haya gustado el juego. Es un recordatorio, para que así reviva el momento en que mató a mi princesa. Gracias por jugar. Siento que nunca podré olvidar todo lo ocurrido ese día. Hoy se cumplen 2 semanas de eso, y el acoso no disminuyó ni un poco. Se puede resumir en varias ventanas rotas y animales muertos puestos enfrente de mi domicilio. Sin embargo, siento que me merezco todo esto, porque yo maté a la princesa, a su princesa, aquello que más amaba. Esta es la razón por la cual me di la molestia de escribir este resumido documento. Admito que al principio mencioné que era una clase de testimonio, pero no, tómelo como una carta de suicidio. Me atormenta el saber que maté a alguien, y para serle franco, no me acuerdo de haber hecho aquel acto tan inhumano. No recuerdo haber entrado a ese baño y asesinarla. Si tan solo no hubiera estado tan drogado, si mis diminutas venas no hubieran estado hinchadas, nada de esto habría pasado. La culpa y el remordimiento me comen lentamente cada día que pasa. Teniendo todo lo anterior en cuenta, le quiero pedir perdón a usted, que estoy seguro leerá esto, y darle las gracias, muchas gracias por tomarse el tiempo de realizar esa pequeña historia, la cual me recuerda lo obsceno y marginado que soy. Lo que haré luego de ser enviado y publicado este archivo, no le devolverá a su princesa, sin embargo, al menos sabrá que su asesino no estará por ahí, viviendo bajo el mismo cielo que usted. Atentamente, señor Robert White. Documento recibido y publicado por la ciudadana Samantha Katie, de la dirección robertz99@gmail.com y posteriormente entregado a las autoridades del estado de California. Después de leer detenidamente el susodicho documento, se le declara al difunto ciudadano Robert White, del asesinato de Minnie Katie. El acusado afirma ser el culpable del caso, sin embargo admite no recordar nada debido a que presentó amnesia por inducción de drogas. Teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, se declara culpable al acusado del caso abierto el 25 de diciembre del año 2022 y posteriormente cerrado el 22 de enero del presente año, 2023. Estado del caso: resuelto.